Egunon, buenos días. Comenzamos aquí la tercera jornada de esta tercera edición de Sarekin Week, la Semana del Emprendimiento, que organiza la Diputación Foral de Vizcaya y, en concreto, el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, a través de DEMA, la Agencia de Emprendimiento. Vamos a hablar en la primera sesión del día de hoy de emprendimiento en economía social. Vamos a hablar de las ventajas que tiene este tipo de emprendimiento y vamos a mostrar un caso de emprendimiento de aventura. Para ello contamos aquí con dos invitados. Íñigo Soto, que es técnico de emprendimiento en ASLE. Muy buenas, Íñigo. Y también con Jon Enolte, que es gerente de ASLE. ASLE es la Asociación de Sociedades Laborales y Participadas de Euskadi. Muchas gracias por haber venido. Es que ricasco. Cuando quieras, Jone. Bueno, egunon guztioi, eta esan dugun bezala, mila esker gonbidapen honegatik. Bueno, en primer lugar, agradecer a DEMA que un año más cuente con nosotros pues, para hablar un poco de nuestro día a día, que es el emprendimiento en economía social. Desde una asociación, lo comentaba Javier, en principio nosotros como agrupación empresarial somos una entidad que integramos empresas. En estos momentos tenemos representación en Euskadi y entre los 3 territorios tenemos aproximadamente 260 empresas asociadas e integradas en nuestra organización. Y este tipo de empresas lo que tienen en común es que la propiedad de las mismas está mayoritariamente en manos de las personas trabajadoras. Son sociedades laborales y, como decía, más del 50% del capital está en manos de las personas que trabajan en estas empresas, con lo cual estamos hablando de un modelo de empresa colectivo. Y subrayo esta característica porque estamos hablando de emprendimiento colectivo, gente que ha emprendido colectivamente y, bueno, en la medida que pasa el tiempo, pues se va consolidando el proyecto y se va consolidando lo que era un emprendimiento, pasa a ser una empresa consolidada. Y como decía, denominador común, la participación en el capital de las propias empresas, con tamaños muy diversos. Y aquí hoy nos vamos a centrar en las empresas pequeñitas, porque generalmente cuando se emprende, sobre todo un proyecto nuevo, solemos arrancar con una dimensión pequeña, muchas veces con intención de escalar y dimensionar ese proyecto a lo largo del tiempo, pero generalmente arrancamos poquitas personas, ¿no? En nuestro caso, requerimos un mínimo de 2 personas para emprender, pero bueno, las empresas se van dimensionando a lo largo del tiempo y pueden llegar a alcanzar el tamaño pues, de las empresas más grandes que tenemos, que incluso tenemos de 1000 personas. Eso es más complicado a lo largo del tiempo, no hay que ser igual tan ambicioso, pero poquito a poco, ¿no? Como agrupación empresarial, evidentemente, prestamos servicios a las empresas asociadas, les representamos, pero ponemos mucho énfasis en dos ámbitos que quiero hoy subrayar. El primero, el emprendimiento. El emprendimiento, la creación de nuevas empresas, bien sea un poco de empresas de carácter más convencional, con actividades bueno, pues más las profesiones que conocemos de forma más cercana, que son importantísimas para el tejido empresarial, para que se mueva la economía en nuestro territorio y a nivel global. Y luego también solemos trabajar el emprendimiento de empresas que tienen un carácter más innovador, tecnológico, de las que se habla mucho y son importantes, pero sin obviar ese otro emprendimiento más convencional que está ahí y que suma por igual a generar un tejido empresarial más sólido en nuestro ámbito de actuación, ¿no? Entonces, ese es el ámbito en el que solemos trabajar y también tenemos una segunda línea de trabajo específica que tiene que ver con la transformación de empresas. Y ahí sí que quiero también subrayar bueno, que estamos trabajando específicamente también con proyectos empresariales en los que la propiedad se va a jubilar y se plantea como una posible alternativa para que esa empresa continúe adelante la transmisión, la venta a las personas que ya trabajan en la empresa. Un proyecto de sucesión empresarial. Lo comento porque sé que en la sesión de ayer me consta que tuvisteis 2 ejemplos de personas
que bueno, habían sucedido en otros proyectos a propietarios anteriores. Y aquí estaríamos hablando del mismo caso, pero la transmisión a las propias personas que trabajan en estos proyectos. Y yo creo que es algo también a tener en cuenta, porque el emprendimiento no solamente tiene que nacer de nuevo, ¿no? Es decir, proyectos que nacen nuevos y van escalando, ¿no? Sino que a veces hay proyectos que son viables y que el mantenimiento de esos proyectos fortalece y posibilita la sostenibilidad del tejido que ya existe, que es tan importante como la creación de nuevos proyectos, el mantenimiento y la creación. Entonces, ahí también estamos trabajando. Hoy nos vamos a centrar, ya un poco habiendo hecho esta introducción, nos vamos a centrar principalmente en lo que son proyectos de emprendimiento, y cuando estábamos Íñigo y yo, Íñigo es mi compañero, como decía antes el presentador, cuando estábamos pensando un poco cómo organizar la intervención de hoy, nos planteamos dos alternativas. Una era que nosotros, como agentes de apoyo, porque nosotros lo que hacemos es apoyar a los promotores y promotoras en ese camino hacia la creación de la nueva empresa. Entonces, en ese camino nosotros podíamos contar nuestra experiencia, que es la nuestra, y bueno, al final son muchos años y algo de conocimiento creemos que hemos ido labrando a lo largo del tiempo, pero nos parecía mucho más interesante que la experiencia nos viniera de una persona que ha emprendido en la forma de sociedad laboral. ¿Por qué? Porque al final estas personas son las que crean referencias, son las que nos pueden hablar de las dificultades que se encuentran en el camino, nos pueden hablar al revés de los retos, de las palancas que han tenido pues, para tirar adelante. Y además vamos a contar, nos planteábamos un poco la posibilidad de contar con alguien que ya tuviera un pequeño recorrido para que nos contara no solamente ese recorrido hasta la creación de la nueva empresa, sino qué es lo que se ha encontrado en el día después, porque hay un día después en el que también nos vamos a encontrar pequeños retos que también hay que ir abordando y de eso también creemos que se puede aprender. Por ello, hemos invitado a participar pues, a una empresa de emprendimiento colectivo, una sociedad laboral, formada por 3 personas, en este caso, y como la persona que mejor conoce a esta empresa y además quien les ha apoyado es Íñigo Soto, yo voy a pasarles la palabra y me voy a reservar la oportunidad de que en vuestra conversación en algún momento pueda hacer alguna puntualización, porque me gusta hablar mucho y de vez en cuando pues, hacer alguna aportación, pero así de primeras le paso la palabra a Íñigo para que presente a nuestros protagonistas de hoy. Bueno, Egunon, buenos días. Sí, desde ASLE lo que queríamos presentar aquí era un protagonismo del emprendedor. Queríamos dar un modelo, una referencia y más que acaparar nosotros ese protagonismo en la Semana del Emprendimiento, como bien ha dicho Ione, era importante que la gente que vaya a emprender tenga modelos y para eso hay que visibilizar al emprendedor. Y creo que eso es una labor importantísima que todos los organismos y entidades que trabajamos en el ámbito del emprendimiento tenemos que llevar a cabo. En este caso, como ha dicho Ione, vamos a presentar a una empresa de reciente creación, se llama Taupada Aventura, creada por 3 socios, trabajadores de la misma, que trabajan en la comarca de Uribe Costa. Y, bueno, en este caso, debido a la ajetreada agenda y a todas las actividades que están desarrollando, de los 3 socios vamos a poder hablar con Jon Aguirre, porque los otros 2, ya nos explicará, pero están fuera actualmente en proyectos, así que, bueno, lo mejor es dar paso al protagonista de hoy. Kaixo, Jon, Egunon. Kaixo Íñigo, kaixo guztioi. Egunon. ¿Qué tal estás? No, todo bien, todo bien. Gracias. Bueno, lo que va a suceder a continuación va a ser una entrevista a Jon con una serie de preguntas, pero queremos que sea también un debate. Vamos a intentar que sea algo ameno, bastante práctico y que sea de interés para todo el mundo. Así que
John, te damos la palabra. Cuéntanos de dónde vienes, cuál es tu trayectoria profesional, experiencia. Yo soy Jon Aguirre, soy de Plencia. Y bueno, mi trayectoria profesional, yo al final, aunque estudié geología en su día, pues me decanté por las actividades. Entonces he estado en una empresa llamada Troca durante 14 años y a partir de ahí pues me labré pues este camino de monitor de multiaventura y tal, y ya he ido conociendo el sector y bueno, ahora sí que nos hemos aventurado pues a emprender, a hacer nuestro camino. Porque, como bien dices, Taupada Aventura viene viene de una experiencia acumulada en una empresa anterior, Troca, ¿no? Has dicho. Sí. Y cuéntanos, ¿a qué se dedicaba Troca o cuál era vuestro papel en aquella empresa? Bueno, nosotros somos 3 monitores que en aquel día trabajábamos en Trocaventura. Entonces, pues yo soy uno que estuvo 14 años allí. Luego Álvaro García estuvo también 15 años, que empezó un poquito antes que yo. Y luego, pues Jon Rica, que estuvo 6, 7 años. Bueno, esta empresa Troca era bastante conocida en el sector y bueno, sigue siendo. Lo que pasa que por circunstancias estratégicas y bueno, no hay que olvidarse nunca que estábamos en pandemia en aquel momento. Entonces, a partir de ahí, nosotros vimos la oportunidad de hacer nuestro camino, ¿no? De un poco el hueco que había dejado Troca, pues llevarlo a cabo, ya que sabíamos, pues eso, materializar todas las actividades, conocíamos el sector, conocíamos el material, pues ya teníamos, digamos, un dominio adquirido. Vale, te hemos perdido en un poquito, pero bueno, creo que la idea era esa, que veníais de una experiencia de unos años trabajando en un mismo sector, veis la oportunidad de comenzar un negocio y bueno, os aventuráis, ¿no? Tres antiguos trabajadores a dar el salto a crear vuestra propia empresa. Cuéntanos, entonces, formáis actualmente Taupada Aventura 3, ¿no? 3 personas. 3 personas, eso es. Álvaro García, Jon Rica y yo mismo que soy Jon Aguirre. Vale, ¿y qué es Taupada Aventura? Cuéntanos. Taupada Aventura, bueno, al final es una empresa que te ofrece experiencias en la naturaleza, ¿no? Lo que llamamos multiaventura en el sector del turismo activo. Entonces, pues bueno, somos 3 amantes de la naturaleza y del deporte que al final ofrecemos a todo tipo de público, sean niños, trabajamos mucho con niños, eso es verdad, pero también a adultos, a grupos con capacidades especiales. Entonces, Vaya. Estábamos hablando de Taupada Aventura, de aventura a todo tipo aventura. de Porque estamos viendo que estamos teniendo problemas de conexión con Jon Aguirre. Parece que le hemos recuperado. Hola. Sí. Hola, Jon. Sí. Bien, bien. No, que parece que no se me oye muy bien. estamos perdiendo un poco la conexión. Estas son las cosas del directo porque habíamos hecho pruebas, ¿eh? Sí. Y no habíamos tenido ningún problema sí. de conexión. Pero Bueno, varias pruebas. Bueno, vamos a ver, continuamos. Entonces, Jon, has explicado un poco a qué os dedicáis. Los otros 2 componentes de la empresa están fuera, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco también para explicar un poco la razón de... Sí, a ver, por circunstancias nosotros tenemos una estacionalidad, ¿no? Ya he comentado que hacemos actividades pues como surf, kayak, coastering, big sub, este tipo de actividades. Bueno, a eso se dedica Taupada Aventura, pero esto tiene una estacionalidad, ¿no? Pues todos sabemos
que aquí el mar ya se enfría y tampoco puedes seguir ofreciendo las mismas actividades. Entonces, pues hacemos otro tipo de cosas. También tenemos actividades de tierra y en este caso, pues como también estos dos socios también controlan pues de nudos, de cuerdas y de otro tipo de cosas, pues están preparando otro tipo de pruebas y cosas y lejos de aquí, la verdad. Entonces tampoco podían ni siquiera conectarse, no tenía ni opción a conexión allá donde están. Vale, ¿y cuál sería, bueno, por qué empezasteis? ¿Cuál sería la razón principal para animar a la gente que nos está viendo? Sí, bueno, la razón principal, a ver, nosotros por el tema de la pandemia y las circunstancias que se nos dieron, pues nos quedamos un poquito colgados, ¿no? Sin que, claro, sin que, digamos, con la antigua gerencia tuviésemos un problema, pero eran las circunstancias del momento. Claro, ahí no se podía ni vender nada, ni... O sea, no podíamos seguir con nuestro empleo. Entonces, bueno, por esas circunstancias que te da la vida, pues de repente dices, bueno, pues nosotros sabemos hacer esto, ya tenemos una experiencia, ¿por qué no este hueco que ha dejado la antigua empresa, pues seguir llevándolo a cabo a nuestra manera, ¿no? Claro, hay que entender que la antigua empresa era otra cosa, era una cosa, pues eso, de más trabajadores y tal. Nosotros decíamos, bueno, con sacar para nosotros mismos, ¿no? Y un poquito más, pues ya nos daría. Entonces, eso fue más o menos lo que nos animó. Sabiendo lo que hacíamos, conociendo el sector, dijimos, venga, para adelante, la pandemia tiene que ir acabando ya. Sí, hay que darse cuenta de eso, que hace año y medio es cuando empezamos. Y ahí se iba viendo ya como los últimos coletazos de la pandemia. Claro, nunca se sabía, había muchas dudas. Nosotros también dijimos, bueno, pues venga, ya si no es este año, será el siguiente, vamos a aguantar. Y así fue, y así nos animamos y bueno, aquí seguimos y cada vez Y, más afianzados, así que... y esa, digamos, ese emprendimiento colectivo de juntaros los tres, ¿cómo se gestó? Vamos, ¿cómo hablasteis? ¿Cómo decidisteis emprender los tres? Bueno, en primer lugar te planteas, ¿no? ¿Cómo va a ser el camino? ¿Cómo es el siguiente paso? Claro, no tienes ni idea. Nosotros solo éramos monitores. Digo éramos porque ahora quieras que no, has tenido que aprender ya un poquito más cosas. Entonces, pues bueno, te empiezas a informar que si vas a Bearguincha de Uribe Costa, pues ahí hablamos con Gabriel. Al final, de manera natural, pues eso, veía nuestras mejores opciones, empezamos a informarnos cuál es la forma jurídica mejor, tal, acabamos en ASLE y dijimos, mira, pues esto por nuestras condiciones, tipos de contrato, temporalidad, tal, pues nos viene mejor y ahí empezamos. Pues empezamos con OLAS, que nos ayudó a gestionar todo, nos asesoraron en ASLE muy bien a la hora de eso, de crear la empresa, que también es un lío tremendo. Luego después te parece todo más fácil, pero al principio es un lío tremendo de papeleo y de cosas que no estás acostumbrado, de todo trámites. Y bueno, y con un poquito de ganas y después organización entre los tres, ¿no? Que al final, siendo tres, si te organizas, pues van saliendo las cosas. Dices que ya lleváis un año, ¿no? Después de la pandemia. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido este año? ¿Cuáles son también pues las dificultades y los nuevos proyectos, los retos que tenéis a continuación? Vale, pues a ver, las dificultades, lo que estoy diciendo, más que nada adaptarse a todos los nuevos retos que te van viniendo, porque al no saber nada de trámites, tienes que ir superando pruebas, ¿no? Y sobre todo el primer año, diría, porque los tres tenemos que ir aprendiendo de todo, ¿no? Después ya cada uno va cogiendo sus roles y te vas organizando y entonces se va repartiendo un poquito el trabajo. Pero al principio, claro, nadie sabe lo que se le da mejor, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que aprender, hacer una página web, estar en el mercado, intentar hacerse un hueco, todo eso lleva un proceso y siempre está bien cuando te asesoran, porque al principio no sabes nada, ¿no? Entonces, pues bueno, esos diría yo que son
las mayores dificultades del primer año. Y luego depende cómo te lleves con los compañeros también. Que siempre hay más baches de los que crees al principio, ¿no? Pero bueno, que al final, con buena voluntad y con ganas, todo se supera. Y después, pues bueno, digamos que las ventajas que al final trabajas para ti y vas viendo, te vas realizando como persona y vas haciendo las cosas a tu manera. Eso creo que está bien. Al final nos vamos coordinando entre los tres y vamos sacando más o menos lo que queremos, ¿no? Aunque sea no lo que quiere uno tanto, pero pues una media o eso, una idea en común. Después, los proyectos que tenemos, pues mira, ahora estamos intentando también salir de la estacionalidad. Yo estoy ahora trabajando en un proyecto con las escuelas, que es una buena manera de salir solamente del verano, porque hacemos también otras actividades pues, de animación y de ocio de tierra, como puede ser pues, juegos cooperativos, orientación, tiro con arco, bueno, senderismo, muchas historias, ¿no? Por ejemplo, yo con eso. Los otros dos pues están fuera ahora trabajando durante mes y medio. Y luego tenemos proyectos, pues hemos conseguido las colonias de verano en Gorliz. Después, con la mancomunidad de Uribe Costa también, en Euskera Saila, impulsando el euskera, hemos conseguido 2 proyectos también. Pues uno es el de los recreos que hacemos ahora en la escuela de Plencia. Otro es con los jóvenes, adolescentes, pues darles una alternativa también los fines de semana, siempre impulsando el euskera, pero haciendo actividades, pues pueden ser acuáticas y haciendo una pequeña chapelqueta que se llama GATS, ese proyecto, y también nos está gustando bastante. Y bueno, así poco a poco, pues tirando un poquito más del hilo, intentando sacar cosas bonitas y a nuestro estilo. Lo que más trabajamos es con colegios, antes de verano y después de verano, y después los campamentos de verano, digamos colonias, también con adolescentes, y después el turismo, claro. El turismo también, todo tipo de turismo al final, todo tipo de edades, familias, cuadrillas, y esos son, claro, al final acaparamos mucho, pero bueno, esos son, digamos, nuestra idea general, nuestros proyectos. John, yo creo hay 3 temas que has comentado que yo quería aprovechar para subrayar y conocer un poco tu opinión porque me parecen importantes. El primero es, has comentado un poco que una vez arrancada la empresa, una de las mayores dificultades que os habéis encontrado es precisamente que una persona puede ser muy buena, muy conocedora de una actividad, en este caso erais monitores, conocíais desde el punto de vista técnico cómo desarrollar ese puesto de trabajo, pero cierto es que cuando una persona emprende, de repente tiene una empresa y una empresa conlleva otras muchas cosas. Conlleva, lo primero, has dicho trámites, administración, hay que facturar, hay que organizar internamente, contactar con proveedores, clientes, bueno, todo eso, todo lo que eso conlleva. Otra cuestión importante es el ámbito comercial. Para poder captar trabajo, alguien tiene que hacer ese trabajo. Has hablado de la web, yo diría marketing, es decir, cómo desarrollamos toda esa parte. Claro, de la noche a la mañana teníamos una chapela y nos encontramos que tenemos que hacer un poco de todo. Y me ha gustado un poco lo que decías, que al principio todos teníais que saber de todo, pero que poco a poco habéis ido viendo que cada persona tiene unas competencias pues, más desarrolladas, unos talentos, se puede decir en estos momentos, unos talentos en cada uno de estos ámbitos y entiendo que lo que estáis buscando precisamente es la complementariedad. Es decir, a lo largo del tiempo habéis hecho una distribución de todos estos campos que necesariamente hay que abordar, porque seas empresa pequeña o empresa grande, estos retos los vas a tener igual. Entonces, en vuestro caso, ¿te parece o tu opinión que efectivamente el hecho de ser 3 ayuda un poco a complementar a través de las competencias individuales esa obligación que como empresa tenemos de dar respuesta a todas estas materias? Es decir, Sí, ahí sí, os habéis hombre, ido complementando. Claramente. Por ejemplo, en nuestro caso hay uno que es mucho más joven. Entonces, la tecnología ya ha nacido con ella. Entonces, claramente, pues el tema de marketing, la web y tal, pues no lo vamos a hacer los otros dos que no lo llevamos bien, ¿no? Entonces, pues esa es la complementariedad. Pues claro, tú te vas especializando.
a ver, esto se te da mejor, esto se te da peor, venga, pues, o yo qué sé, de cara al público no se te da bien hablar, o te pones nervioso, bueno, pues venga, lo hace el otro. Así, eso está claro, tiene que haber unos roles y es que si no se triplica el trabajo. Hace uno el trabajo y los otros dos están haciéndolo también a la vez o corrigiéndolo. Al final, claro, implica también una confianza y luego unas pautas de coordinación. Quiero decir, te puedes reunir cada una semana o cada dos y venga, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Pum, pum. Y al final una implicación, ¿no? Es súper importante, pues eso, que cada uno pues haga su cometido, ¿no? Y que en ese control que no se vayan viendo, joder, nos falta ya esto, lo otro, o sea, que se vaya haciendo, que se vaya cumpliendo. Y bueno, está claro bueno, que hay momentos que no se va a poder. Pues aflojas un poco y luego ahora en invierno que tenemos menos trabajo, pues le das más a lo que se puede, ¿no? Pero sí, esa complementariedad, o sea, yo creo que es necesaria, porque si no, triplicas el trabajo y te agobias mucho más, claro. Otra cuestión que has comentado, y yo creo que es la contrapartida, decías que efectivamente siendo tres, pues no siempre estáis de acuerdo en todo, lógicamente. Y eso obliga un poco a, pues a alcanzar consensos, a tomar decisiones que quizás hasta ahora no teníais pena y ahora de repente os encontráis con que hay que tomar decisiones y además hay que consensuarlas, en este caso, entre los distintos socios, ¿no? Tú has comentado que lo habéis vivido como una dificultad. Eso, como un poco por conocer tu opinión, ¿no? En ese sentido, que también Sí. bueno, pues me parece un tema importante también. Sí, claro. Puede ser una ventaja a la hora de repartirse el trabajo y después puede ser una dificultad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cada uno al final tiene una idea y aunque sea bastante parecida la idea de uno a la de otro, claro, luego hay que tomar pequeños detalles, pequeñas decisiones. Al final somos tres. Cuando no hay consenso, hay votación. Y ya está, hay que mojarse, ¿no? Porque hay veces que nos queda uno, pues a mí me da igual y uno tira para un lado, el otro, no, hay que mojarse y hay que tomar decisiones. Y bueno, al final, ya te digo que la idea en común es bastante parecida, entonces muchas veces solemos quedar, bueno, votamos dos a un lado, vale, lo probamos así, si no ya se hará de la otra manera, ¿no? También tenemos, digamos, ese margen de error para, bueno, si así no funciona, vamos a probarla de la otra manera, que también tenemos el plan B. Entonces, pues bueno, así es como funcionamos y tampoco nos va mal, ¿eh? O sea, tampoco es tanta dificultad, no nos ponemos tan cabezones. John, también comentabas un poco que a partir un poco de la creación de vuestro nuevo proyecto, pues la organización interna, la organización personal y el equilibrio que hay que buscar entre la vida personal y profesional, pues que se ha facilitado, ¿no? Comparativamente con vuestra situación anterior. Un poco, ¿podrías explicarnos un poco en qué diferencias notas, un poco el hecho de haber de estar en un modelo de autoempleo, ¿no? De haberte generado tu propio empleo, que supone que eres tú responsable de tu proyecto, pero también tienes un margen, digamos, de maniobra mayor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué diferencias ves o lo ves como positivo, negativo, en vuestro caso? Sí, a ver, yo creo que todos sabemos o hemos sabido alguna vez lo que es ser empleado, ¿no? Al final estás trabajando para alguien. Normalmente, suelen ser así los trabajos, depende de la implicación, la responsabilidad, te vas para casa y desconectas, ¿no? Y vuelves el lunes o lo que sea, vale. En este caso, claro, tú no puedes hacer eso. Entonces, es como tu hijo, es tu responsabilidad y tienes que estar día a día con ello. Entonces, pues bueno, te encuentras que hay veces que, oye, ¿cómo sacamos esto adelante? Y estás a las 10, 11 de la noche y reunidos, ¿no? O por teléfono o tal. Venga, esto hay que sacarlo adelante y tal. Pues esos momentos, pues son dificultades también. Pero bueno, también hay que aprender a sobrellevarlo o a organizarse mejor, ¿no? Entonces, cada vez, pues lo vas haciendo mejor. Después, yo creo que las ventajas están claras. Haces todo a tu manera. Que ahora en invierno tenemos poco trabajo, venga, vamos a cogernos cada uno, tal, cuando quiere las vacaciones, un poquito más de vacaciones, igual si se puede, vamos solapando, o vamos este proyecto sí, este proyecto no, queremos tirar por un lado, por el otro. Eso al final son decisiones tuyas, propias, eso también
yo creo que te realiza como persona, ¿no? O sea, el poder hacer un poco esa libertad. Yo creo que los tres también somos ese estilo de persona, ¿no? Pues que nos gusta también hacer las cosas con libertad, dentro de unos márgenes, claro, que te deja o el sector o la legalidad y todo, ¿no? Lo que es el trabajo, pero eso realiza mucho, la verdad, sí. Y, bueno, creo que esta pregunta va a interesar a cualquier emprendedor que nos esté viendo. ¿Qué aportación tiene Taupada que le diferencia, ¿no? Como empresa, entiendo que existirá competencia, ¿no? Dentro de la comarca de Uribe Costa, dentro de vuestro ámbito o territorio. ¿Y qué destacaríais, ¿no? como aportación diferencial? Yo destacaría, sabiendo ya, teniendo esa experiencia, aunque somos bastante jóvenes, digamos que acabamos de empezar hace año y medio con Taupada Aventura, pero seguimos la filosofía de antes y ya se hacían las cosas bien en Troca y ahora pues seguimos con esa filosofía. O sea, digamos que destacaría eso, la experiencia y esa profesionalidad, ¿no? Pues al final esa sensibilidad con los niños, el hablar en euskera, en los programas de euskera, esas cosas que se le dan mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, si eres padre de un niño y ves, nosotros pues no escondemos nada, estamos a la intemperie, ves que se le trata muy bien a tu hijo, ¿no? Que se le habla en euskera, cuando tú lo has querido meter en un programa de euskera, tal, esas cosas que se respetan, pues yo creo que en eso sí nos diferenciamos. Sí, y luego también suele haber muchas empresas de actividades y se centran mucho pues, en el surf, ¿no? Claro, hablamos de actividades acuáticas, se centra mucho en el surf, cursos de surf, sí que hay Big Sub también, pero bueno, nosotros al final ofrecemos una variedad más amplia. No nos centramos tanto en el surf, sino en dar una experiencia de un día, puede ser de 3 horas, y también explicar la naturaleza. Nos gusta mucho cuidar el entorno, ¿no? Dar valor a lo que tenemos alrededor y qué mejor sitio que la bahía de Gorliz, Plencia, ¿no? Para ir explicando, pues mira, yo que estudié geología, pues explico el flis, muchas veces le doy un valor, ¿no? Y los demás monitores también, claro. Pero esa es un poco la filosofía, dar un día de experiencia, que se lo pasen bien, que disfruten con el entorno, dar como otro punto de vista. Eso, yo creo que eso, la variedad, la profesionalidad y luego eso, cuidar tanto el idioma, el euskera, que trabajamos casi más del 90% en euskera, y en cuidar el entorno, sí, el darle valor al medio ambiente y todo eso. Muy bien, Joan. Bueno, y ya un poco vamos a ir cerrando, ¿no? Vamos a hablar un poco también del modelo, ¿no? De si en un futuro tenéis esa idea de crecer, ¿no? De incorporar, imaginaros a un nuevo socio, ¿no? La actividad va bien, ganáis proyectos, cogéis esa estabilidad, ¿no? De la que muchas veces hablamos, que es muy deseada, y os animáis y decís vamos a involucrar a un nuevo socio para retener ese talento porque esa persona es muy válida, ¿no? ¿Cómo os planteáis esa visión a futuro? Bueno, como dices, todavía nos estamos afianzando un poco, ¿no? Entonces eso ni siquiera lo contemplamos. Pero no, ya lo hemos hablado un poquito, no nos cerramos, ¿no? Porque siempre hay más cosas para hacer. Si creciéramos, por lo que sea, ¿no? Vamos cogiendo cada vez más estabilidad. Claro que si habría un sitio para un cuarto socio, por ejemplo, no nos cerraríamos en banda. Pero claro, tiene que ser, claro, una persona que se implique, o sea, que sí tiene sus dificultades para elegir, ¿no? También date cuenta que en nuestro sector, con esa estacionalidad, pues al final vas viendo que los monitores al final es difícil que tengan esa implicación, porque, claro, imagínate que el contrato no es tan largo, entonces ya están pensando, pues ellos igual tienen sus estudios y aparte son monitores en verano, ¿no? Entonces, pues, bueno, una persona que se implique
y que se quede en el sector, pues es difícil encontrarla, no imposible. Entonces no nos cerramos a esa posibilidad, claro. Lo iremos viendo con el tiempo. Y bueno, y ya como recomendaciones, ¿no? Hablando un poco más sobre el modelo de emprendimiento, ¿no? Que estáis trabajando, este emprendimiento colectivo. No sé si has tenido la oportunidad también de hablar con gente de tu entorno, has podido recomendar, bueno, vamos a hablar aquí de ASLE, pero de emprender, ¿no? Que es a lo que realmente hoy queremos hacer referencia. Sí, bueno, yo le animaría a todo el mundo, pero claro, hace falta tener ganas, eso sí, y bueno, y salir de tu círculo de confort, o tu zona de confort, como se suele decir. Al final, bueno, como el nombre de nuestra empresa indica, pues es una aventura, esto también, de emprender. Te vas a encontrar con retos nuevos y son obstáculos a superar y hay que tener ganas para ello, ganas y fuerza, ¿no? O sea, tampoco es, venga, voy a montar una empresa nueva y me va a ir bien. A ver, primero tendrás que saber lo que vas a montar, si tienes experiencia en ese sector, si la zona es buena, todo esto, ¿no? Que cuando te pones a buscar en Google pues cómo emprender, te van a decir todas estas cosas porque es que si no es meterte, ¿no?, en una camisa de 11 varas. Yo claro que animo a la gente y yo creo que pues una manera buena es como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Al final, sabiendo que hay hueco en ese sector o en ese espacio, en ese sitio y teniendo la experiencia y yendo a que te ayuden, a que te asesoren, es, yo creo, una manera natural y buena. O sea, no tener miedo tampoco a hablar con quien sea, coger el teléfono, pedir ayuda, pedir asesoramiento. Yo creo que por ahí va. Al final, si tú quieres hacerlo a tu manera, introvertido, tal, siempre te van a faltar cosas y no llegas a la gente. Y lo mismo, claro, si tienes que montar un negocio, tiene que ser, ¿no?, de cara hacia afuera, un poco esa transparencia y estar siempre implicado, siempre con ganas de tirar para adelante. Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando porque se nos está acabando el tiempo que vamos controlando para ajustarnos lo máximo posible al tiempo que se nos había concedido. Yo hay una cosa que te tengo que preguntar, Jon. Si te pusieras hace 2 años, no sé en tu cabeza si te hubieras imaginado la situación que tenéis en estos momentos, pero ahora que ha pasado este tiempo, ¿volverías a emprender? Mi pregunta es, Sí, 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 ¿volverías sí. a emprender? Sí, claramente, claramente. Sí, sí, sí. Para mí, hace 2 años, mira, con la pandemia mucho más exagerado, era como, ¡buah!, un momento lleno de dudas, de circunstancias. Ahora mismo yo no tengo ninguna duda, sé lo que tengo que hacer el siguiente paso, sé a lo que quiero llegar. Claro, eso es, al final, yo digo, ¿no?, pues coger la vida por los cuernos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes a dónde quieres llegar, tienes el objetivo claro. O sea, para mí esa es la diferencia, pero depende de la persona que seas, claro, también, ¿no? Igual hay gente que no quiere liarse tanto y estar más tranquilo en casa y tener una seguridad y tal. Bueno, pues es eso, es salir un poco del círculo de confort, está claro. Bueno, Jon, pues por nuestra parte, milla esker por tu intervención, por tu experiencia. Hoy queríamos que fueras el protagonista, porque al fin y al cabo es quien puede contar en primera persona pues, bueno, pues lo que ha supuesto esta experiencia, esta aventura de emprender. Y además, para nosotros que estamos en el día a día acompañando a personas emprendedoras, cada experiencia es única y de cada experiencia aprendemos, nosotros también. Entonces, bueno, gracias por vuestra generosidad y compartir vuestro tiempo con nosotros.
Y yo sí que quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo aquí presencialmente y también a través de las ondas, o no sé cómo se le llama ahora, del online, de la nube, no sé. Y que esperamos que haya sido algo, bueno, pues enriquecedor, que os llevéis algunos aprendizajes y sobre todo nuestra idea era un poco también animar a personas o animar que las personas autorreflexionemos, ¿no? Si tenemos esas competencias, esas capacidades que hacen falta pues, para emprender y, en su caso, que si las tenemos, no tengamos miedo y tiremos hacia adelante, ¿no? Era un poco la idea. Y bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias a la Diputación, gracias a Victoria, que le tenemos aquí, y un saludo. Muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, es que ricasco a los dos por haber venido y también, por supuesto, al aventurero que lleva Taupada Aventura por sus reflexiones, que al final creo que es súper interesante contar con ejemplos como contamos en la jornada de ayer también, por otra parte. Gracias. Nosotros seguimos. Os recuerdo que volvemos en 20 minutos, eso de las 10 de la mañana. Vamos a seguir hablando de cultura emprendedora y de innovación con gente que viene de la Universidad de Deusto, de Deustuko Unibertsitatea. Hasta ahora.